Sí, poder, puedes ponerlo ahí, por favor. Poder de tus palabras. Listo. El poder de tus palabras. Amén. Vamos, dígalo fuerte. El poder de tus palabras. De mis palabras, diga, el poder de mis palabras. ¿Ok? Le invito a que vaya a buscar a su Biblia. Si usted trajo la Biblia, gloria a Dios. Si no la trajo, la próxima vez esperamos que la traiga. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Me dice amén cuando usted ya lo tiene, amén. Proverbios 18:21. Y dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo le invito a que usted cierre sus ojos, incline su cabeza. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú sigues en este lugar, Espíritu Santo, porque tú sigues tocando nuestras vidas, direccionándonos, Señor, hacia el camino correcto, por la senda correcta, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Y nos sigues trayendo, Señor, cuando nos hemos apartado, cuando nos hemos hecho, Señor, cuando hemos hecho cosas conforme a nuestra sabiduría, nuestros pensamientos, y hemos caído en desobediencia, Señor. Tú sigues rescatándonos, nos jalas una y otra vez, porque quieres lo mejor para nosotros. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tú, Señor, sigues siendo fiel, porque Jesús, ese sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, sigue valiendo la pena, Señor. Vale la pena, valió la pena, Señor, porque tú has traído, Señor, salvación a muchos que hemos creído. Tú has traído, tú has rescatado, restaurado la familia, Señor. Has rescatado y encontrado lo que se había perdido. Y nosotros hoy, Señor, en esta mañana, tenemos el privilegio de seguir escuchando tu palabra y tu dirección. Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Que hoy, Señor, podamos ser esos oidores, Señor, hacedores de tu palabra, Señor. Convertirnos en hacedores de tu palabra, Señor, y no oidores olvidadizos. Que la palabra en esta mañana, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este proverbio dice que el poder de la vida está en nuestra lengua. Y los que gustan comerán de sus frutos. O sea que depende de lo que usted hable, de lo que usted y yo hablemos y digamos, eso vamos a cosechar, los frutos. Amén. Usted con su boca tiene el poder de vida o de muerte. Y yo quisiera, antes de entrar al ámbito de la parte de lo que la Biblia nos habla y la parte espiritual, yo quisiera que usted y yo entendiéramos una cosa: que las palabras no son simplemente cosas que pronunciamos con la boca y que se quedan ahí, sino que esto, tanto en el mundo espiritual como en el mundo que yo podemos ver, en el mundo natural, hay un peso y hay un poder sobre esas palabras que usted y yo decimos. Hay un científico que hizo un experimento. Este científico es un doctor, es japonés, Masaru Emoto se llama. Este hombre es un autor japonés conocido por sus afirmaciones que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua infligían sobre la forma de los cristales de hielo obtenidos del mismo. Dice que según este hombre, la apariencia estética de los cristales dependían de si las palabras o los pensamientos eran positivos o eran negativos. Dice que, bueno, este hombre dice que no obstante las afirmaciones que él hace, ¿verdad? Eran pseudocientíficas. Y este hombre fue ampliamente, ¿verdad?, criticado, ¿verdad?, porque violan el principio de las leyes de la física.
Eso claro está, la física eso no lo acepta, los científicos eso no aceptan, no creen en que eso puede causar un cambio. En este caso, él hizo el experimento sobre el agua. ¿Ven? Él agarró, es un experimento que se hace, yo quise traerlo, pero por cuestiones de tiempo, como dicen ahí, yo no pude traerlo, yo quise hacer el experimento, y lo tengo pendiente, y lo voy a hacer, y les voy a contar lo que pasó. He visto varias personas que lo han hecho, y el resultado es el mismo. Se trata de tomar vasos de agua, y sobre el vaso de agua se deposita un poco, si usted lo quiere hacer también puede hacerlo, se deposita un poco de arroz cocinado. Usted cocina el arroz así, sin sal y sin nada. Usted cocina el arroz y ya lo deja secar y todo, y usted pone el arroz en esos vasitos de agua, con agua, vasitos puede ser transparentes, de vidrio, y usted les pone una descripción. En el experimento, Nancy, ¿puedes poner una imagen, la primera imagen? En el experimento consta de esto, ¿lo ven? Son 3 vasos, usted puede poner más si usted quiere, para que usted pueda ver, y deposita el arroz ahí y el agüita que tape el arroz. A uno le pusieron tonto, al otro le pusieron te amo, y al otro le pusieron en blanco, se ignoraba completamente. ¿De qué trata ese experimento? De que por el lapso de un mes, las personas, el que está haciendo el experimento, pasa por ahí y le dice al vaso, tonto, te amo, y el otro lo ignora. Y usted dirá que eso es un loco. ¿Será que el hermano está loco? O eso es pura mentira, ¿verdad? Créame que yo investigué bastante sobre esto, y créame que a partir de lo que dice la palabra de Dios, yo puedo concluir, sin haber yo experimentado esto, que le digo que tengo pendiente, pero por cuestiones de tiempo no lo he hecho, creo que es real, porque verdaderamente lo que usted y yo declaramos tiene un peso sobre las cosas, tiene un peso sobre las cosas, y se manifiesta físicamente, tanto en lo espiritual como en lo natural también lo podemos ver manifestado. Y este hombre dice que conforme a la intención de la palabra y el tipo de palabra que usted declara, los cristales en el agua van a ir cambiando. Usted ha visto en las fábulas y eso que ponen, que van cayendo copitos de nieve y tienen unos cositos, hay una figurita, ¿verdad? Que se parece con, no le dicen los copitos de nieve, ¿verdad? Es una forma como el agua cuando el agua se congela o se cristaliza, toma esa figura, esa forma. Póngame la otra imagen, Nancy, por favor. Y el agua, cuando se cristaliza, toma estas formas. ¿Ven que es una forma bonita? Lo ven como, no sé si lo han visto en las fábulas o algo así, en la nieve, que se ve algo así. Póngame la que sigue, Nancy, despacio. Puede tener esta otra forma cuando el agua se cristaliza. Puede tener esa otra forma, hasta ahí. Y en el experimento, ellos, después de haber pasado todo ese tiempo, regrésate a los 3 vasos, porfa. Ellos logran, yo sé que la imagen cuesta un poquito observar, porque estaba oscurito, pero en esta imagen y en esta, entonces alcanzan a ver que se ve un poco más oscuro acá, y por acá también. Si ustedes lo vieran en el teléfono se ve más clarito, pero, y ven esta acá, se ve más blanquito. Esta que fue ignorado completamente, tomó un tono como oso, como que se hizo moho, ¿verdad? Y verdoso. Al que le dijeron tonto, se empezó a poner como café, como gris, así feo. Pero al que le decían te amo, y de hecho hasta tenían olores, decía olores feos. En el que decía te amo, la forma, el arroz no se dañó de tal manera como se dañó en estos dos. Y microscópicamente hicieron el análisis, ¿verdad? Y pudieron observar que los cristales de agua en este y en este
se veían de esta manera. Así. Usted lo puede ver, no se parece absolutamente nada a lo que les mostré anteriormente. Y menos, entre más oscuro mejor. Y la otra que sigue, esa, se veían así. Ustedes pueden ver una figura ahí distorsionada, no tiene ninguna figura, no tiene nada, ¿verdad? Microscópicamente los cristales de agua se veían de esa manera. Sin embargo, en el vaso que se le decía te amo, los cristales tomaban esa forma, esa figurita que ustedes ven bonita ahí, que es la que se muestra en las faulas. Y este hombre lo que hizo fue demostrar a través de este experimento que sí, nuestras palabras producen un cambio en la estructura del agua cuando esa palabra va cargada de un pensamiento, de una intención incorrecta o correcta. Y eso se manifiesta físicamente, porque físicamente se puede ver, y se puede ver acá. Por eso le traje las fotos para que ustedes lo vieran ahí más o menos cómo es, qué es lo que sucede ahí. Porque, ¿sabe, hermano? Porque verdaderamente en lo que usted y yo declaramos y decimos, no son, como dicen, palabras que se las lleva el viento. Son palabras que de una u otra manera van a manifestarse. Porque ciertamente, ustedes y yo sabemos muy bien que la palabra de Dios es poderosa. Amén. Y por su palabra fue creado los cielos y la tierra y todo, ¿verdad? A la palabra de Dios. Dios es un Dios poderoso que a través de su palabra, su palabra es enviada y hace lo que va a lo que fue enviada y no regresa a él vacía. ¿Ven? Su palabra es poderosa y todos lo sabemos. Pero muchas veces ignoramos y menospreciamos el peso y el valor que tienen nuestras palabras, sean positivas o sean negativas. Así que en esta mañana traigo primeramente este ejemplo para que usted vaya interiorizando que verdaderamente lo que declaramos con nuestras bocas es de sumamente cuidado, que tenemos que tener mucho cuidado porque en la boca, dice, ahí tenemos el poder de la vida y de la muerte con nuestra lengua. Yo le invito a que usted vaya a buscar conmigo Génesis 31, del 32 al 35. Usted se queda por ahí, en Génesis, está facilito de encontrar. ¿Ven? Gloria a Dios. Y vamos a leer primero 32 al 30, Génesis 31, 32 al 35. Vamos a leer el 32. Y dice así: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nosotros, delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel había hurtado. Llega un día, no sé si usted conoce bien el contexto de eso, pero llega un día en donde Jacob, que vivía con su suegro, con Labán, tiene que irse por diferentes cosas que estaban pasando. Y resulta que él tiene que, ¿verdad?, irse con sus cosas, con su ganado y con todo. Pero Raquel llegó y tomó unos ídolos que tenía su papá. Los tomó, se los robó, los hurtó. Pero Jacob no sabía que ella había hecho eso y se los había llevado. Él se fue en un día que Labán no se dio cuenta. Él se fue, Labán estaba en otro lugar y ellos se fueron. Entonces,
Cuando llega Labán y se da cuenta de que que le habían robado los ídolos, porque bueno, para ellos en ese entonces esos ídolos eran verdad, esas unas cosas ahí que los permitían conectarlo con el mundo, lo natural, con el mundo espiritual, ¿verdad? Lo que vemos ahora, ¿verdad? Y hay mucha gente que cree en esos muñecos y muchas cosas de brujería y todo eso. Ellos creían en eso. Ellos creían en eso. Y la esposa y la hija de Labán, Raquel, tomó esos ídolos para con ellos, pensando en eso que ella también se le había inculcado. Y llega y toma estos ídolos y se los lleva. Y entonces cuando Labán se da cuenta, corre a buscar a Jacob. Corre a buscarlo y llega desesperado, preguntando y buscando por todos lados los ídolos. Y dice el 33, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella le dijo a su padre, no se enoje. Y dijo Jacob a sus hermanos, perdón, no se enoje mi señor, porque no puedo levantarme delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. La costumbre de las mujeres, bueno, es la menstruación en ese momento. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Vean que lo que ella hizo, llegó, ¿verdad? Y como llegó, vio el papá y desesperado buscando lo que se habían robado, ¿verdad? Llegó papá apresuradamente, lo escondió y se sentó sobre ellos. Entonces llegó a Labán y no pudo encontrar absolutamente nada. Entonces dice que Jacob se enojó y riñó con Labán, y le respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Pues has buscado en todas las cosas y qué has hallado de todas las, y dice, y qué has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Vea que ver Jacob, él se molesta porque ve cómo llega él, ¿verdad? Buscando y como loco ahí, buscando esos ídolos y no los encuentra. Pero resulta que Jacob no sabía. Jacob no sabía que su misma esposa se había robado esos ídolos. Y volviendo nuevamente al capítulo 32 dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Vea lo que dice. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y vean, vea la declaración de Jacob, una declaración apresurada, una declaración que lo llevó a declarar esto, a estas palabras. Y dice acá, dame un momentico. Gloria a Dios. Deme un momentico, ya le vamos a seguir. Tenemos acá. Ya le digo, voy a buscar otro pasaje. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.
Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que usted vaya al libro de, ahí mismo en Génesis, pero ahora en el 35. Eso no te lo puse ahí, inicio. Se me fue. Génesis 35, 16. 35, 16. Quiero que recuerden esto. Las palabras que Jacob declaró: el que aquel cuyo en tu poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos, y reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Y en el capítulo de Génesis 35 dice, vean que Jacob declara esta palabra con rapidez, con enojo, ¿verdad? Porque al ver el suegro que llega ahí esculcando por todos lados y no encuentra, y él sin saber lo que estaba pasando. Y él llega y profiere estas palabras sin sabiduría y las declara. Y esa palabra es declarada, ¿verdad? Como a veces decimos cosas y declara esa palabra, y esa llega y reposa sobre su esposa, aunque él no sabía que era ella la que se lo había robado. Pero la palabra es lanzada y reposa sobre Raquel. Y en el capítulo 35 dice: después partieron de Betel, y había aún como media lengua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz y hubo trabajo en su parto. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Y dice el significado de Benoni: es hijo de dolor, hijo de aflicción. Pues todas estas cosas habían provocado en Raquel aquel momento de dolor, y culpaba a su hijo de lo que ella le estaba pasando. Y sale de ella ponerle a ese hijo un nombre, no es un nombre que creo que ninguno quisiera tener, ¿verdad? Dice: hijo de mi dolor, de mi aflicción. Imagínense, llamándolo hijo de mi dolor, hijo de mi aflicción. Estaba declarando una palabra de maldición sobre su hijo, a causa de la amargura, a causa de esa palabra que había sido desatada por su esposo, sin sabiduría, en un momento de premura, en un momento ¿verdad? De exaltación, de enojo. Y lleva a esta mujer a declarar sobre su hijo como un hijo de aflicción. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo con los nuestros? ¿Cuántas veces nosotros declaramos cosas incorrectas sobre la vida de los que están alrededor de nosotros? Y decimos apresuradamente palabras que maldicen a nuestros hijos, que maldicen a nuestros familiares o a la gente con la que nosotros estamos conviviendo y tenemos alrededor. Decimos cosas y pensamos y las decimos ahí, tal vez no se las decimos ahí, pero en el momento, pero las pensamos, las declaramos en un lugar donde estamos ahí solos, y lo decimos entre dientes y declaramos esas palabras y pensando que eso no se lo dije, que eso no va a llegar. Pero esa palabra fue declarada, fue soltada. Y esa palabra que Jacob profirió
se convirtió en un decreto y reposó sobre Raquel y se manifestó. Porque por el mismo lugar en donde Raquel había escondido los ídolos, ¿se acuerdan? Se sentó, dice que agarró los ídolos, los puso en las bardas de un camello y ella se sentó ahí y los escondió. Por ese mismo lugar fue por donde vino la muerte, su muerte, en aquel momento de aflicción y de dolor. Y toda esta aflicción y ese dolor que le había provocado ese momento, la llevó a ella a proferir también sobre su hijo. Pero mire lo que dice Jacob. Jacob se da cuenta rápidamente que esto iba a traer maldición a su hijo. Y dijo, no. Y dice, mas su padre lo llamó Benjamín. Él se dio cuenta en ese momento de que lo que se estaba declarando sobre su vida, sobre la vida de su hijo, era palabra de maldición. Pero en aquel momento que dijo así apresuradamente, curiosamente, ¿verdad? Él no tuvo esa sabiduría para no haber declarado esa palabra, que muchas veces lo hacemos. Y más adelante esas palabras se manifiestan en nuestras vidas y en la vida de la gente. ¿Sabía usted? Bueno, y llega y entonces Jacob dice, bueno, no, mi hijo no se va a llamar Benoni, no se va a llamar hijo de aflicción, hijo de tristeza. Mi hijo se va a llamar Benjamín, hijo de, dice, el significado es esto, hijo de la derecha, hijo afortunado o hijo bendecido. Y no sé si usted ha visto, ¿verdad? En la Biblia, esto de lo de la derecha y la izquierda tiene un significado, ¿verdad? Usted ha visto que dice que van a haber unos a la derecha, otros a la izquierda. Los que están a la izquierda, ¿verdad? Son los que no obedecieron. Los de la derecha son los que hemos sido salvados, lavados por la sangre de Cristo. Y otros pasajes que también hablan sobre la derecha y la izquierda. Generalmente la izquierda en ese entonces, y bueno, por ahí también Benoni significa hijo de la izquierda. Por eso Jacob llega y cambia su nombre por hijo de la derecha, hijo bendecido, hijo de afortunado. Y es esa autoridad espiritual que intercede en ese momento y rompe con esa maldición, ¿verdad? Con esa palabra que se estaba profiriendo en ese momento. Esa autoridad que le había sido dada a él, y que usted y yo también tenemos esa autoridad para romper y para destruir palabras que nosotros mismos hemos desatado sobre la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, o que han desatado sobre nosotros. Todas esas palabras tienen un peso. Todas esas palabras, aunque usted y yo pensemos que no pasa nada, todas esas palabras en algún momento pueden cobrar vida. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con lo que decimos. Es muy delgada la línea que separa una palabra, ¿verdad? Cuando de maldición o bendición, cuando usted y yo la declaramos sin sabiduría. Cuando usted y yo no pensamos lo que vamos a decir y decimos lo primero lo que viene, ¿verdad? Lo que se nos sale, porque ni siquiera pasa por el pensamiento, estamos como en modo automático, lo declaramos sobre nuestros hijos, lo declaramos sobre nuestra pareja, sobre nuestro cónyuge, lo declaramos sobre nuestros padres y estamos maldiciendo. Y si no nos damos cuenta de esto, dejamos que pase, porque ciertamente muchas veces hablamos mal y creo que es algo que tenemos nosotros que corregir,
Somos muy dados a decir cosas que no están bien, que a Dios no le agradan, porque la lengua es rápida para responder. Por eso dice ahí en el proverbio, ¿verdad?, que en ella está el poder de la vida y de la muerte. Muchas veces nosotros podemos, con nuestras palabras, estar decretando el futuro de nuestros hijos, y así es. Si usted constantemente está decretando es que usted es un vago, es que usted es un amargado, diciendo, no, es que usted siempre es un amargado, usted siempre, ¿verdad? Y yo, porque esto me ha costado a mí mucho. Yo tengo, bueno, ustedes todos saben, yo tengo un hijo en adolescencia, y es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil tratar con los hijos en adolescencia. Y muchas veces he tenido que recurrir, cuando estamos hablando ahí en momentos, ¿verdad?, de calor del momento, dice uno cosas que no tiene que decir, y he tenido que recurrir, no, usted no es así, usted no va a hacer eso aquí. Viene descancelando esa palabra de maldición que ha sido proferida por nosotros mismos, porque le hemos dicho sin sabiduría, le hemos dicho sin dirección, sin preguntarle a Dios, sin pensar lo que vamos a decir. Y es difícil. Créame que yo sé, y creo que para todos nos es difícil controlar y dominar nuestra lengua. Pero debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo porque el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra vida, puede estar en lo que usted y yo declaremos. Si usted y yo declaramos desgracia, si usted y yo declaramos tristeza, si usted y yo siempre decimos, no, es que la verdad es que a mí cuesta que a mí cuesta que a mí me vaya bien, cuesta que a mí me hagan esto, cuesta que yo pueda terminar esto. Entonces usted empieza a declarar eso y a declarar eso, y usted empieza a caminar y a vivir en eso. Y no es verdaderamente lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Pero a causa de que esas palabras tienen poder, a causa de que esas palabras tienen un peso, tanto en el mundo natural, como lo vimos ahora, como pasaba con el agua, también tienen un peso en el mundo espiritual. Porque cada palabra que usted y yo decimos, esas palabras son tomadas en cuenta en el mundo espiritual. Recuerdan que Jesús le dijo a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir que el cielo va a responder, el mundo espiritual responde a lo que usted declara y lo que yo declaramos. Amén. Pero también ahí está ese mundo, el mundo espiritual de las tinieblas, que también está ahí poniendo cuidado a lo que usted y yo decimos. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, y ¿verdad? Tenemos esa lucha, huestes celestial. Dice que en los regiones celestes, o sea, en esa parte ahí, en esa parte del mundo, en ese cielo, ¿verdad? En esa parte donde están las huestes y potestades de las tinieblas. Y créame que ahí hay gente, demonios, hay demonios tomando nota de lo que usted y yo decimos. Porque lo que usted y yo declaramos con nuestra boca, que sea de maldición, que sea malo, ahí van a estar tomando nota, porque le estamos dando legalidad a Satanás para que actúe sobre nuestras vidas, para que actúe sobre la vida de esa persona sobre la cual usted y yo estamos declarando esa palabra. Y escucha usted también en la palabra de Dios que dice que cuando Jesús fue a la cruz, y lo oramos ahora, cuando Jesús fue a la cruz, Él anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra. ¿ven?
esa misma acta de decretos, por las cosas que usted y yo decimos del pecado. Hay gente, hay demonios ahí tomando nota, escribiendo lo que usted y yo decimos. Y después el enemigo, que es ese acusador, le damos esa potestad. Por eso se nos aconseja, se nos dice, no abra puertas al diablo, ciérrele las puertas. Y dentro de las puertas que usted y yo abrimos, es lo que usted y yo declaramos con nuestra boca. No voy a poder, no voy a hacer, no me gusta, no soy bueno, soy feo, soy fea, yo no sirvo, este no sirve, parece que tienes aserrín en la cabeza. Tantas cosas que decimos con nuestra boca, y que si una y otra vez declaramos, esas palabras se van a reposar, van a quedar ahí en la atmósfera, buscando cómo cobrar vida. Van a estar ahí, buscando cómo cobrar vida en nosotros y en la gente que amamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con cada una de las cosas que nosotros decimos. Porque en el mundo espiritual, el enemigo anda como león rugiente, en el mundo natural también. Pero él está ahí como león rugiente buscando a quien devorar, buscando ver que usted se equivoque en lo que usted declara con su boca, para poder tomar la oportunidad de sus palabras y hacer lo que quiere, que es robar, que es matar, que es destruir. Y golpeamos con nuestras palabras muchas veces. Hay una historia de un sabio que se llevó a un hombre para una montaña. Este hombre era un hombre que le gustaba decir muchas groserías, era un hombre que muy enojón, muy, ¿verdad? Una persona que hablaba y que decía malas cosas. Y se lleva a este hombre, este sabio, se lo lleva a la cima de una montaña y le da una hoja y le dice que la rompa en pedacitos. Y el hombre rompe la hoja en pedacitos. Ahora sí, dice, lance esa hoja al aire. Y entonces él llega y lanza el montón de pedacitos de hojas al aire. Y resulta que, bueno, se van todos los pedacitos, como había tanta brisa, ¿verdad?, por la montaña, se van todos esos pedacitos al aire. Y entonces le dice el sabio, le dice, ahora sí, ve y recoge todos esos pedacitos de papel y vuelve a construir la hoja, a reconstruir la hoja. Y dice, no puedo hacer eso, es imposible. ¿Cómo voy a encontrar todo ese montón de papeles que acabo de tirar en esa inmensidad de montaña? ¿Cierto? Dice, así mismo es imposible de que todas las palabras que tú has dicho, todas esas palabras ociosas y maldicientes, es imposible recogerlas. Esas palabras quedan ahí, en los aires, y hieren, lastiman el corazón de la gente. Y ciertamente que pedimos perdón y todo, pero muchas veces cuesta sanar esas heridas que provocan esas palabras. Por eso es mejor no decirlas. Por eso es mejor tratar de refrenar nuestra lengua y no hablar lo que no debemos de hablar. Otro ejemplo que también quería ponerles, que está en el libro de Josué 6:26. En Josué 6:26 dice lo siguiente: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y edificare la ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas.
Esto fue algo que el Señor había mandado hacer a Josué. Recuerdan que Jericó fue aquella ciudad, ¿verdad? Que Dios dio la dirección, que se le diera 7 vueltas, ¿verdad? Y que al sonar de las bocinas cayeron los muros. Y por dirección de Dios, Josué profiere y declara estas palabras de maldición. Vea que antes estaba Jacob declarando sobre la mujer de él, por Raquel, que no se había dado cuenta igual que era ella, pero fue sobre una persona. Ahora vemos aquí sobre un lugar, que se profieren palabras de maldición sobre un lugar, sobre Jericó. Y más adelante en el libro de Reyes, en Primera de Reyes 16:34, dice lo siguiente. Escuche, preste atención a eso. Que ciertamente nuestras palabras tienen poder. Dígale a su hermano, tus palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder. Vamos, dígale a su hermano, tus palabras tienen poder. Amén. Tus palabras tienen poder. En Primera de Reyes 16:34 dice: en su tiempo, Hiel de Betel edificó a Jericó. ¿Recuerdan ustedes qué iba a pasar sobre el que intentara edificar Jericó? Y dice: a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Sehub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Veamos cómo esa palabra no se cumple en el momento, ¿verdad? Se cumple en el momento donde Dios había direccionado a Josué que si se daba esa situación se iba a cumplir. Y viene este hombre y dice: no, yo no creo en eso. Yo no creo en eso que dicen que se declaró. Yo no creo en esto. Y se atreve a reedificar Jericó. ¿Pero a precio de qué? A precio de la muerte de su primogénito y de su hijo menor. Y así mismo, nosotros muchas veces maldecimos también nuestro propio lugar o nuestra casa. Así mismo nosotros a veces proferimos quejas y palabras incorrectas, como les decía, sobre la vida de los nuestros. Así mismo nosotros estamos a veces quejándonos y algunos diciendo que qué pereza, otra vez aquí, otra vez esta casa no se puede vivir, en esta casa no te puede estar, este país es tal, ese país es aquí, y nos quejamos de las cosas, nos quejamos de los gobernantes, nos quejamos de todo y proferimos palabras de maldición. Este país, muchos por ahí diciendo: este país está igual que Venezuela, este país está igual que Cuba, sin saber que con nuestra boca estamos declarando palabras de maldición sobre nuestra tierra, sobre el lugar donde Dios nos puso, sin sabiduría, ligeramente, apresuradamente, sin pensar, sin meditar lo que vamos a decir. Y estas palabras van a encontrar un asidero. Estas palabras en su momento van a ser manifiestas. Si nosotros persistimos y caminamos en eso, vamos a vivir sobre esas palabras que nosotros declaramos y vamos a provocar que otros vivan sobre esas palabras de maldición
que hemos proferido en algún momento. De ahí el cuidado que usted y yo, hermanos, debemos de tener cada vez que hablamos, cada vez que declaramos algo sobre nuestras vidas y sobre la vida de los demás. Porque así mismo como usted, así mismo lo que declara sobre usted y sobre los otros, créame que eso en algún momento va a cobrar vida. Eso en algún momento va a traer fruto, bueno o malo, como lo decía Proverbios. ¿Y cómo estaría? Imagínense cómo estaría el corazón de Jacob cuando declaró aquello sobre la persona que se hubiese robado. Asimismo, a veces, ¿cómo está nuestro corazón cuando proferimos palabras de maldición o preferimos palabras incorrectas? ¿Qué es lo que nosotros estamos sacando de nuestro corazón? También dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón abra la boca. Y tenemos que tener cuidado en eso, porque esto no es jugando. Esto no es que yo digo algo y se quedó en el aire, como decía. Esto no es que yo dije y ya, y se olvidó. Porque eso está ahí, eso queda vigente. Muchas palabras crean ahí como decretos, que hay que después levantarse a romper esos decretos. Porque a veces no nos damos cuenta que tratamos de salir de situaciones una y otra vez y otra vez y otra vez y no podemos. Pero ha sido porque tal vez alguien declaró sobre nosotros alguna palabra de maldición, o nosotros mismos declaramos palabras de maldición sobre nosotros mismos y los de nosotros. Y tal vez intentamos y lo intentamos en la parte financiera y no se logra, y no se logra, y no se logra, y no se logra. Pero no nos hemos dado cuenta de que ha sido el resultado de una palabra que fue declarada, que cobró vida sobre nuestras finanzas, que cobró vida sobre la vida de nuestros seres queridos. Y debemos nosotros de levantarnos y cancelar toda palabra de maldición. También dice en el libro de Santiago, no lo lea, yo se lo voy a leer, no lo busque. En el libro de Santiago 3:11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso, dice, la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce o agua salada. O somos o no somos. Amén. Nosotros debemos de cuidar muy bien como hijos de Dios que somos lo que estamos diciendo, lo que estamos declarando sobre la vida de nuestra familia, sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro ministerio, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros hermanos, sobre nuestra pastora, sobre todo lo que usted y yo hablamos. Debemos de tener cuidado de la murmuración. Debemos tener cuidado del chisme, guardarnos de esto, que siempre es tentador escuchar lo que otro viene a decir. Amén. Siempre es tentador. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué dijo? Ah, sí, ¿y qué dijo de mí? Y empieza ahí, y empieza el chisme, y empieza a murmurar. Y cuidémonos, hermanos, porque esto se da mucho. Empezar a hablar y decir, es que mire, que vea al líder y que vea a la líder y que vea, es que la pastora aquí, que cuidémonos de hablar de nuestros hermanos. Cuidémonos, porque usted no sabe lo que conlleva eso. Esto es algo que a Dios no le agrada. Esto es algo que Dios no quiere que hagamos como hijos suyos. Más bien que declaremos palabras de bendición sobre los nuestros, que bendigamos a nuestros hermanos,
Que si tenemos algo contra nuestro hermano, mira, no me gusta esto y esto que ha estado pasando o que has dicho, no me gusta, no me agrada, ser directos con ellos. Y tal vez vamos a incomodar a la gente, vamos a incomodar a los hermanos, pero es mejor que se incomode, pero que sepa que frente a frente le hemos estado hablando y le hemos estado diciendo lo que pensamos, lo que tenemos en nuestro corazón, para que el enemigo no tome parte, no tome oportunidad sobre esos pensamientos y que ese sentimiento en nuestro corazón, el enemigo no lo tome para poder traer destrucción a nuestras vidas y a nuestras familias. Entonces usted y yo debemos de tener sumo cuidado con lo que estamos hablando y con lo que estamos diciendo sobre nuestros hermanos y sobre nuestras vidas. Porque muchas veces somos muy rápidos para declarar maldición sobre nuestras propias vidas. Y el último ejemplo, mi amado hermano, que quisiera ponerles está en el libro de Jueces. Si quiere lo busca, si usted gusta lo busca, está en el capítulo 11, libro de Jueces, 11, 30, 40. Me dice cuando lo encontró. Jueces. Amén. Jueces 11, el 30, dice: Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestiduras, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Vean cómo este hombre se ve en esa situación. Y yo lo veo que nosotros muy ligeramente, muchas veces, le hacemos promesas a Dios y le decimos cosas a Dios y no las cumplimos. Señor, si me das ese trabajo, yo te voy a diezmar, siempre. Más del 10, si puedo, más del 10, te doy más del 10. Señor, si tú me bendices con eso, yo te lo voy a dar. Señor, este nuevo año, 2026, voy a orar bastante. Voy a buscar de tu presencia. Este año que viene, Señor, no voy a faltar a ningún culto de oración. A todos voy a ir. Y resulta que a la hora de cumplir, no lo hacemos. Llega la hora del momento de que nosotros tenemos que entregar, hacer valer esa palabra que dijimos, y no lo hacemos. Y somos muy ligeros en eso.
y debemos de tratar de que lo que nosotros le prometemos a Dios, de que lo que nosotros hemos hablado y dicho que vamos a hacer, hacerlo, porque el no cumplirlo, vean que este hombre, él sabía, el no cumplirlo puede ser mayor desgracia para él. Imagínense, él estaba entregando la vida de su única hija, no tenía más, ahí lo dice en la palabra, no tenía ni hijo ni hija, no tenía más, era su única hija, pero él debía cumplir esa palabra que a Dios él había declarado. Pudo haber dicho otra cosa, tal vez en la emoción del momento y todo, él llegó y dijo eso, pero ahora le toca cumplir, le tocó cumplir en su momento. Por eso a veces tenemos que nosotros medir bien lo que vamos a prometer, meditar bien en lo que vamos a prometer, empezar por poquito, saber bien lo que vamos a hablar y tratar de cumplir lo que nosotros le hemos dicho al Señor que vamos a hacer, porque puede venirnos situaciones complicadas cuando nosotros no le cumplimos a Dios. Y a veces estamos tal vez en situaciones donde hay escasez, en situaciones donde hay enfermedad, donde hay otras dificultades, y tal vez producido y provocado por nuestras propias declaraciones, por nuestras propias palabras, por cosas que no hemos hecho, por cosas que hemos dejado de hacer, que dijimos que íbamos a hacer y no hicimos, y viene aflicción sobre nuestras vidas. Y verdaderamente no es lo que Dios quiere, porque Él dice que ha venido para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Amén. Sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús dice en Isaías 53:7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús sabía que la boca a veces va en momentos de aflicción y de dolor, vamos a decir cosas que no tenemos que decir. Entonces es mejor cerrar nuestra boca. Vea que tenemos de todo, tenemos dos cosas. En nuestro cuerpo tenemos dos manos, dos ojos, dos fosas nasales, dos pies, pero solo tenemos una boca. Imagine que no le han dado dos. Claro, usted ahora dice que un extraterrestre ahí porque dos bocas. Usted y yo lo vemos normal porque para nosotros es normal tener una boca, pero Dios es sabio, amén. Dios es sabio en todo lo que hace. Imagínese usted y yo con una sola boca, todo lo que a veces decimos y lastimamos, ahora con dos. Y tan cuidadoso fue el Señor que nos tiene la lengua presa en medio de dos, en medio de los dientes está la lengua, ¿verdad? Están los dientes y después están los labios, porque es un instrumento peligroso, la lengua, amén. Es un instrumento de cuidado y que Dios puso ahí, ¿verdad? Todas esas barreras de protección que nosotros refrenemos, ¿verdad? Nuestra lengua. Mire que en este pasaje de Santiago también dice esto. Vea que es cierto esto. Gloria a Dios. En Santiago 3:2-10 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí todos nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, dice,
aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un pequeño timón por donde Él las gobierna y quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Imagínese. Y eso es algo que yo no sé si usted tiene que haberlo experimentado. Cuando usted empieza una discusión con alguien y usted empieza a empezar a rebatir, y esa discusión se empieza, usted le dice algo, ¿verdad? No, es que yo también tengo sangre en las venas, usted a mí no me va a menospreciar, usted a mí no me va a hacer menos. Y empieza la otra persona y responde, y empieza, eso es como un fosforito, ¿verdad? Eso es una lengua, y si usted le da rienda suelta, si no es como esos, ¿verdad? Como esos caballos que lo jala para que vayan por donde usted quiere, ya dice un montón de cosas, decimos un montón de cosas, lastimamos a la gente y después decimos, ¿qué dije? Y tal vez personas que amamos, a un papá, a una mamá, al esposo, a la esposa, y lo lastimamos y después pedimos perdón. Sí, está bien, es lo que Dios manda, tenemos que perdonar y pedir perdón, pero ya esas palabras salieron, ya no se pueden recoger, ya no podemos recoger esas palabras fueron y empezaron a romper. Usted sabe que nosotros somos un 50, un 60, por 50 o 70% somos en agua, ¿verdad? Y ustedes vieron lo que pasaba cuando uno profería palabras contra esos vasos, los cristales de agua, ¿qué pasaba con esos cristales? Nosotros absorbemos eso. Nosotros también recibimos esas palabras y produce daño también sobre lo cual nosotros declaramos. Produce un daño. Que Dios sana, sí. Que Dios sana nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, sí. Pero es mejor no tener que sanar. Es mejor no herir. ¿Verdad? Es mejor no herir. Si causamos una herida, Dios la va a sanar. Claro que sí. Claro que sí. Dios nos va a perdonar. Sí. Somos llamados a perdonar, sí. Pero es mejor no provocar tener que pedir perdón, porque vamos a lastimar a los que amamos con nuestras palabras. Mi amado, la intención del día de hoy, que el Espíritu de Dios puso esto en mi corazón, es para que nosotros entendamos cada cosa que nosotros decimos tiene un poder en el mundo, tiene un peso, un poder en el mundo espiritual, y también en el que se manifiesta en nuestras vidas, en lo natural, y que también, como vimos en esos vasos, en lo natural se manifiesta también inmediatamente, empieza a producir cambios, en ese caso en el agua. Pero a nosotros no nos golpea solamente el cuerpo, sino que golpea el espíritu, golpea el alma, golpea el corazón. Por lo cual nosotros debemos de cuidar nuestra boca, refrenar esa boca, recordar que usted y yo somos hijos de Dios y que no tenemos que estar hablando lo incorrecto, porque de toda palabra ociosa debemos a Dios. Recordar de que una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, amargo y dulce. No puede ser que de un árbol de manzana no puede dar mangos. Así que usted y yo, hijos de Dios somos, y hemos sido llamados a paz, hemos sido llamados a ser pacificadores, hemos sido llamados a declarar bendición y no maldición.
Hemos sido llamados a hacer luz y no tinieblas con nuestras palabras. Recordar que somos hijos de Dios y pedirle al Espíritu de Dios, porque dice que el Espíritu de Dios en nosotros nos dio poder, nos dio amor y dominio propio. Y de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a frenar mi lengua, porque no quiero ni lastimar a los míos, ni lastimar a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, ni tampoco proferir palabras de maldición sobre mi vida. Porque Dios quiere que usted y yo, mi hermano, andemos en victoria y seamos bendecidos y caminemos en las palabras y en sus promesas. Amén. Yo le invito a que usted se ponga en pie. Vamos a terminar. Dios es bueno. Yo espero que usted se lleve esto en su corazón, que medite en ello, porque ciertamente el Señor tiene cuidado de nuestras vidas y Él está siempre ahí, atento para lo que usted y yo estemos necesitando día con día. Amén.